Golden Bear Cottages in Big Bear. Clean, comfortable, and affordable. Check them out. goldenbear.net. Do you have a broken window or rock chip on your vehicle that needs repair? Give us a call at HM Auto Glass, 951-858-5190. HM Auto Glass is your locally owned and operated auto glass specialist, offering low cost and high quality auto glass repair and replacement. We also work with all major insurance companies and offer free mobile service. So call us, 951-858-5190. That number again is 951-858-5190. Are you particular about the vitamins and supplements you take? Have you found that the big chain stores simply don't have what you need? Then you should know about the Vitamin Center of Agora Hills. You'll find rock-bottom prices on gourmet, top-quality vitamins and mineral supplements at the Vitamin Center. Get 30% off on all supplements and homeopathic products. All, not just selected merchandise. In addition, you'll find 30% off on all cosmetics, soaps, shampoos, toothpaste, makeup, hair coloring, and lip gloss. And all tea products are discounted 20%. Why go anywhere else? See for yourself at the Vitamin Center of Agora Hills, 5007 Canaan Road in Agora Hills. Or check out the savings and place your order online, VitaminCenterAgoraHills.com. Start saving by getting what you need from the Vitamin Center of Agora Hills. And tell a friend that the Vitamin Center ships nationwide. Call 818-707-0005. That's 818-707-0005. The Vitamin Center of Agora Hills. Are you in charge of keeping people safe from lightning and severe weather? Visit weatherbug.safety.com today. Safety professionals everywhere are turning to WeatherBug for the most advanced monitoring and alerting. Why? Only WeatherBug offers real-time lightning and severe weather alerts. Minutes matter when danger is near. Get WeatherBug safety solutions to keep your organization safer from bad weather. Visit weatherbug.safety.com today. Download the WeatherBug app and know before. Miss one of your favorite shows? Don't worry, we've got your radio DVR right here on KCAAradio.com. Log on and listen to any show you want, anytime you want, on KCAA 1050 AM. Iniciamos y se abren los micrófonos de KCAA 1050 en el dial de tu radio para que a través de sus ondas de amplitud modulada y a través de esta vía de comunicación el mensaje de Dios sea escuchado a los cuatro vientos. Y esta es la hora agape, la hora del amor. Yo soy Pino Pérez y a mi lado se encuentra mi copiloto Aram Perez, and this is the Agape Hour, the Agape Love. Te damos la bienvenida y te invitamos a que subas a bordo de la nave del amor, el arca de Noé. No necesitas boleto porque Cristo Jesús ya pagó todo por ti. Lo único que tienes que hacer es aceptar su invitación. Hoy es el día de salvación y esta es la hora agape, la hora del amor. Welcome to the Agape Hour, the Agape Love, unconditional love. Today is the day of salvation in Jesus' name. This is KCAA 1050 AM, and this is another Denny Alcarez production. Bendiciones, bienvenidos a la hora agape, la hora del amor, la hora de nuestro Señor Jesús. Yo soy Pino Pérez y a mi lado, como siempre, mi copiloto Aram Pérez y también a mi lado izquierdo, mi hermano Eliodoro Escobar. Buenos días, la hora agape, la hora del amor, 1050 en el dial de tu radio KCAA, KMBC Radio. Y estamos aquí, como siempre, para comunicarte las buenas nuevas
del Evangelio. Te invitamos para que nos acompañes en estos 60 minutos de bendición, que pueden ser bendición para ti también. La hora Agape, la hora del amor, nos puedes ver a través de Facebook y a través de Ustream.tv y seguir la trayectoria de este ministerio que le llamamos el Ministerio de la Reconciliación. Bienvenido, mi hermano Elio, buenos días. Buenos días, mi hermano. Amén. Adam, good morning. How are you today, Adam? Good, thank you. Joe, nuestro nuevo ingeniero hoy. Joe, good morning. How are you today? ¿Cómo está usted, Joe? Está bien hoy, gracias. Estamos, gracias al Señor Dios. Gracias a nuestro Señor. Bienvenido, Joe. Welcome, Joe, to la hora Agape, la hora del amor. Una vez más, le damos gracias a nuestro Creador porque por su voluntad divina, por su gracia, por tu gracia, Señor, estamos aquí presentes. Nos has levantado, Señor, esta mañana con una caricia a pesar de que te fallamos todos los días, Señor, pero tu amor es incondicional, tu amor ágape incondicional nos levanta y nos hace caminar. Tu Espíritu Divino va con nosotros, protegiéndonos, cuidándonos. Es la fuerza divina que nos hace caminar para poder continuar en nuestra jornada terrestre, en este plan terrenal y llevar a cabo, Señor, lo que es su voluntad. Gracias porque el día de ayer pudimos ir a prisión una vez más y compartir con nuestros hermanos, convivir con ellos, nos gozamos, nos edificamos uno al otro, aprendimos, aclamamos de tu nombre, oramos en tu nombre, proclamamos de tu nombre, y es un privilegio tan grande, Señor, el de ser tu siervo, el de poder servirte, Señor, el de ser tus siervos, y te damos las gracias, Señor, en el poderoso y precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mi hermanito Elio, ¿cómo amaneció hoy? ¿Cómo estuvo el camino de Victorville para acá? Gracias a Dios, bien, hermano, amanecimos gozosos. Acérquese, mi hermanito, al micrófono, que no se oye. Amanecimos gozosos, contentos de un día más de vida que el Señor nos permite estar, y el camino estuvo muy libre. Amén, hermano. ¿Cómo estará la ida para nosotros de regreso para allá cuando llevemos el mensaje a Phelan? Ojalá que esté bien, ¿verdad? Primeramente va a estar bien, hermano. Sí, dijo algo muy bueno, gracias al Señor que tenemos vida, ¿verdad? Amén, que porque hemos visto últimamente, mi hermano, en estos últimos días, nos hemos dado cuenta que alrededor de nosotros varias personas que conocemos han fallecido, Amén, mi hermano. amén. ¿Verdad que sí? Amén. Sí, Usted tuvo un familiar, un hermano, un hermano en Cristo. Y otro más ahora. Y otro más, el hermano Adolfo, su papá falleció hace 2 o 3 días. En mi trabajo, un compañero de trabajo falleció. Y estamos viendo que la muerte no perdona, ¿verdad? No, la muerte está escrito que el pago del pecado es muerte y todos vamos a morir. Y la prueba está en que a todos nosotros, a cada uno de nosotros nos espera un ataúd, mi hermano. Vamos a morir físicamente, pero hay una esperanza muy grande, ¿verdad? Amén. Hay una esperanza muy grande, y esa esperanza, ¿quién nos lo ofrece, mi hermano? Es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús. Él nos ofrece esa esperanza, ¿de qué? De vida eterna. De vida eterna, porque Amén. la paga del pecado es muerte, dice la palabra, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria a Dios. Debemos de decir todo el tiempo, gloria a Dios, porque a Él se merece todo, se merece la gloria. Amén. Yo por esta mañana al levantarme, le digo, Señor, la gloria es tuya, el poder es tuyo. Es hermoso poder servirte, es hermoso poder contemplar tu gloria todos los días. Porque tu gloria es la que nos levanta, tu gracia es la que nos levanta y nos hace caminar. Tu Espíritu Santo, y debemos de darle las gracias todos los días, a cada instante, a cada momento. Y comentábamos que en estos últimos días nos hemos dado cuenta que alrededor de nosotros varias personas que conocemos han fallecido, y si hemos atendido a alguno de estos funerales, descubrimos que en esos lugares donde yacen esos cuerpos sin vida, que es el cementerio, hay gente viva en medio de los muertos. Amén. Y esta gente, los que están vivos, son los que operan en estos lugares, facilitando sus servicios al muerto o a los dolientes del muerto.
Pero desafortunadamente estamos viviendo una época donde muchos cristianos que están vivos radican y operan también en un cementerio entre los muertos, viviendo en un cementerio espiritual, viviendo entre los muertos. Todas las promesas que Dios nos ofrece en la Biblia, muy pocas son realidad en la vida de muchos de estos que se dicen ser cristianos, porque encuentran que es muy difícil, se les dificulta poder salir de la tumba de las circunstancias. Y no es que quieran estar ahí, aunque reconocen que no deben estar ahí, pero se han acostumbrado a estar ahí, al grado que viven con la mentalidad de que no hay esperanza de poder ser liberados de este medio ambiente en donde acecha la muerte. Hemos visto eso, mi hermano. El Señor nos ha movido de un lugar a otro. Y esta es su enseñanza. Esta es su palabra. Él es el que nos da la inspiración para poder poner estas líneas juntas, estas palabras juntas en su nombre, para darle la gloria. Y hoy, precisamente, mi hermano, yo quiero compartir con todo el que nos está escuchando, y quiero introducir el concepto de cómo desarrollar una mente en el espíritu, una mentalidad espiritual. La mente del espíritu es la base o las bases de cómo caminar y para poder caminar en el espíritu. Y caminar en el espíritu es la base o las bases de la vida. En otras palabras, es la única forma de poder experimentar esa vida abundante que Jesús vino a ofrecernos. Y si leemos Juan 10:10, mi hermano, nos vamos a dar cuenta de esta vida abundante que nuestro Señor Jesús nos ofrece cuando Él está entre nosotros en cuerpo aparente en este mundo caído. A eso vino, a rescatarnos de la catástrofe, de la tragedia, de los resultados de las mentiras, el engaño del enemigo. Correcto. Que quiso y quiere seguir destruyendo la creación de Dios perfecta, porque no había pecado en la creación de Dios, era perfecta. Su creación sigue siendo perfecta, no que era, sigue siendo perfecta, Él es perfecto. Amén. Entra el pecado nos contamina, nos entra la corrupción, heredamos, decíamos en programas anteriores, heredamos ese gene defectuoso. Pero Jesús viene a este mundo en cuerpo aparente, como nos indica Juan 1:14, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria como el del unigénito, amén, Hijo de Dios. Y Él nos ofrece esta vida abundante. En Juan 10:10 podemos leerlo, mi hermano. Y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Amén. En Juan 10:10 nos apoya la Escritura, nos dice la palabra, nos indica la palabra que el ladrón viene nada más a robar, matar y destruir. Y ese es el enemigo. El que vino a matar porque trajo la muerte, a destruir porque de ahí todo se viene abajo, y a robar porque siempre nos quiere robar, amén, el gozo que ahora nosotros conocemos en el Señor, ¿verdad? Amén. Pero el Señor nos dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que el principio fundamental para poder disfrutar, gozar y beneficiarse a lo máximo de esta vida eterna que permanece en el creyente, porque ya hemos obtenido esa vida eterna, permanece en nosotros. El Señor nos indica en Juan 15, nos indica, mi hermano, de esa vida eterna. Él dice, yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y Él dice también, si permaneces en mí
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. No hay nada. Nada. No hay nada separados de nuestro Señor Jesús. Nuestro propósito, nuestro ministerio, este ministerio de la reconciliación es comunicarte las buenas nuevas que Cristo vive, Amén. que Cristo salva, que Cristo da vida y vida eterna, que Cristo murió en la cruz por ti y por mí y por todo el mundo para poder ofrecerte esa vida eterna, para poder resucitar y nos muestra cómo Él tiene el poder tanto de esa vida eterna como también de quitar la vida. Y decíamos que el principio fundamental para poder disfrutar, gozar y beneficiarse a lo máximo de esta vida eterna que permanece en el creyente, porque ya creyó en nuestro Señor Jesucristo, es caminando en el Espíritu. Amén. Caminando en el Espíritu, no conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Antes de continuar, mi hermano Elio, voy a invitar a Aram. Aram siempre abre el programa, rompe el hielo. Esta vez a veces me adelanto yo un poco. Él empieza el programa con Proverbios. Aram, good morning, welcome to La Hora Agape, La Hora del Amor, KCAA 1050 AM. Thank you. I'm going to continue reading from where I left off. And this is Proverbs 8, verse 22. Amen. It says, "The Lord formed me from the beginning before he created anything else. I was appointed in ages past at the very first before the earth began. I was born before the oceans were created, before the springs bubbled forth their waters, before the mountains were formed, before the hills I was born. Before he had made the earth and fields and the first handfuls of soil, I was there when he established the heavens, when he drew the horizon of the oceans. I was there when he set the clouds above, when he established spring deep in the earth. I was there when he set the limits of the seas, so they would not spread beyond their boundaries. And when he marked off the earth's foundations, I was the architect at his side. I was his constant delight, rejoicing always in his presence. And how happy I was when the world he created, how I rejoiced with the human family. And so, my children, listen to me, for all who follow my ways are joyful. Listen to my instruction and be wise. Don't ignore it. Joyful are those who listen to me, watching for me daily at my gates, waiting for me outside my home. For whoever finds me finds life and receives favor from the Lord. But those who miss me injure themselves. All who hate me love death." Amen. How beautiful it is. How beautiful, huh, Joe? How are you doing in the Word of God, Joe? I'm good. I'm a follower, so. Oh, great. It's good to know, brother. Thank you for asking. Yes. Thank you, Joe. And it is so beautiful. And that is what we proclaim. We walk in the Word. We try to follow the Word. Y esta mañana estamos aquí porque ese es nuestro propósito, el mandamiento de Dios que nos ha dado para compartir, proclamar de su nombre primeramente como mandamiento número 1 y segundo mandamiento, amar los unos a los otros, amarte, y por ese amor que Dios nos ha dado primero, estamos aquí presentes comunicándote las buenas nuevas de salvación. Y hoy, donde quiera que te encuentres, puedes estar en este momento en el trabajo, puedes estar en este momento en un restaurante, ¿verdad? Ya cocinando las papitas y comida, desayunos y preparando los burritos. Pero si nos escuchas, no importa lo que estés haciendo, atiende la palabra de Dios, el mensaje que Dios te está mandando. Para aquel que va manejando en este momento, mi hermano, tenemos familiares que manejan de costa a costa. Amén. Yo tengo un hermano que maneja de costa a costa y en este momento le pedimos al Señor que los guíe, que los proteja, en especial, específicamente de mi hermano biológico,
que lo proteja igual que al otro, porque también es troquero, maneja más, en un área más pequeña, pero yo le llamo ese trabajo muy peligroso, mi hermano, como que están colgando de un hilito muy delgadito, que fácilmente se puede reventar en cualquier instante, mi hermano. He escuchado muchas personas que mueren en el volante y causan un accidente bastante grande. Vemos muchos accidentes de esa clase cuando vamos arriba en el Cajón Paz. Vemos como los camiones, por el viento o por el sueño, porque no han dormido bien o porque tienen la misión de hacer mucho dinero a lo mejor, aunque les miden las horas, ¿no? Pero hay formas, me imagino, que entonces pierden el control por el abuso de todo, como la palabra nos indica. Tenemos que tener ese autocontrol. Es parte o uno de los frutos del Espíritu, tan hermoso que es los frutos del Espíritu, y caminar en el Espíritu. Pero volviendo a aquel que va manejando detrás del volante, un saludo a Agape, un saludo muy cariñoso. ¿Usted tiene familiares que trabajan en el volante también, mi hermano? Mi hermano Eduardo. Su hermano trabaja en el volante. Para él, un saludo a Agape, y pidiéndole al Señor que proteja a todos estos camioneros. Amén. En el camino, porque no solo ellos están en el transcurso de esa carretera, pero hay mucha gente, mi hermano, que vemos que mueren todos los días por una falla humana. Y luego dicen, Dios lo quiso así. Era el plan de Dios. Bueno, no todo el tiempo es plan de Dios. No. La mayoría de las veces el humano causa estas cosas, y parte de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? ¿Por qué es pecado? ¿Por qué? Porque no hay disciplina en esas personas. No piensan en los demás. Y no pensar en los demás es egoísmo. Es el afanarse al amor al dinero. Correcto. Y eso nos causa la muerte en momentos, en ocasiones. Decíamos que el principio fundamental para poder disfrutar de esta vida que Jesús nos ofrece, esta vida eterna, disfrutar, gozar y beneficiarse a lo máximo de esta vida eterna que permanece en el creyente, es caminando en el Espíritu, no conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Y quiero mostrar solamente un poco de esa naturaleza pecaminosa que está escrito en Galatas 5:19, mi hermano, por si pudiera darle lectura del 5:16 al 19, amén, al 20 y 21. Me parece que esas son las... Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Muy clarito, siempre he dicho yo, la palabra nos habla, nos explica. Y yo estaba estudiando un poquito anoche, mi hermano, y en realidad estas restricciones, podríamos llamarle, porque el Señor nos está diciendo, no hagas esto, no lo hagas. Desde el principio de la creación en el jardín del Edén, le dijo y le advirtió, le dijo el primer único mandamiento y le advirtió, no te acerques, ni mires al árbol del bien y del mal, donde no puedes comer, no podrás comer de ese fruto, porque si tomas y pruebas o comes ese fruto, el Señor dijo, perecerás. Morirás, en otras palabras. Y aquí Galatas 5:19 nos está indicando las obras de la naturaleza pecaminosa. Galatas 5:16 dice, mi hermano, así que les digo, vivan por el Espíritu, ¿verdad? El 5:16. Amén.
Antes de continuar, mi hermano, se me quedó grabado lo que Adam está estudiando. What is that chapter, Adam, in Proverbs that you just shared? Chapter 8 in Proverbs. Me quedé intrigado, mi hermano, porque chapter 8, what verse is it? 22. Qué hermoso nos habla el Señor aquí, ¿eh? Qué hermoso nos habla. Él lo dijo en inglés y lo voy a decir en español. Verse 22. Y dice, el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Eso lo hemos estudiado, lo hemos leído en Efesios, en donde nos dio la vida, nos hizo antes de la fundación del mundo. Y aquí nos está diciendo, el Señor me dio la vida como primicia de sus obras. Somos las primicias de sus obras. Nosotros en prisión ayer estuvimos estudiando, estuvimos compartiendo un hermano al cual nos amamos en Cristo. Está leyendo un libro donde compartí un poquito, no todo, no lo ha leído todo, donde cómo el Señor nos hace. Es el alfarero que nos está haciendo como vasijas. Primero está haciendo la masilla y luego hace la forma, la estructura. Y en medio de esto, esta figurita decía, ¡ouch! Pero me duele, no me hagas así. Y vuelve el Señor, espera, lo siento, tienes que pasar por esto. Y ya al fin de cuentas forma la figura, la vasijita, el vaso, y lo mete al horno y le dice, no, pero es que está muy caliente, ¿por qué me metes aquí? Tienes que pasar por ahí. Correcto. Y en fin sale del horno y después de ahí empieza a hacer el dibujo, a pintar la vasija. Y vuelve a ponerla en el horno y le dice, pero ¿por qué me metes aquí otra vez a este horno caliente? Y por fin ya lo saca. Y es todo lo que mi hermano pudo compartir conmigo ayer, se me quedó muy grabado. Y saca y besa al Señor esa figura hermosa, mi hermano. Amén. Hermosa, preciosa, como el Señor nos hizo con sus propias manos. Oh. Y la pone, mi hermano, en una repisa. Como un trofeo para su gloria, mi hermano. Como un trofeo para su gloria nos pone ahí el Señor en una repisa. En otras palabras, el punto importante es que valemos tanto, mi hermano, Amén, para Él. ¿Cómo nos hizo con ese amor, con ese cuidado de Padre? El mensaje de este libro, de lo que compartió mi hermano conmigo ayer, es cómo nos hizo tan cuidadosamente, mi hermano. Pasamos por fuego. Primero somos tierra. Tierra, mi hermano, ¿verdad? Amén. Indica que somos tierra, ¿verdad? Amén. Y fíjese, hermano, tocando ese punto, yo tuve un tío que él hacía las ollas. Pero antes el proceso es de que también, de que para sacar el lodo de las piedras, lo agarran a garrotazos con un garrote, le pegaban nosotros para que soltara la piedra. Wow. Y luego la cernía, la colaba y empezaba el proceso que usted la preparación sí. de la obra maestra. De la obra maestra. Y nosotros somos una obra maestra. Esa obra maestra de Dios, el arquitecto Correcto. Universal. Y Él nos quiere, nos ama tanto. Somos de un precio incalculable. Él quiere tenernos en realidad en esa repisa, que no nos toque nadie, que no nos suceda nada, que no suframos daño ninguno, porque somos preciosos, piedras preciosas, vasijas preciosas para Él. Amén. Y aquí nos vuelve a indicar su palabra divina. El Señor me dio la vida como primicias de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad nos conoce por una eternidad. Hemos existido en su mente eterna todo el tiempo, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. Fíjese nada más, hermano, comprendamos esto.
No existían los grandes mares cuando yo nací. Todavía no había sido hecha esta creación, este mundo. Ya nosotros estábamos con Dios. Dice en Efesios 1:4. Amén, mi hermano. Dice que según nos escogió Dios, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Amén. Amén, mi hermano. En su palabra nos indica aquí también, dice, no había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, ahí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, ahí estaba yo afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría. Siempre disfrutaba de estar en su presencia. Qué hermoso, mi hermano. Me regocijaba en el mundo que Él creó. En el género humano me deleitaba. Y ahora dice, hijos míos, escúchenme, dichosos los que van por mis caminos. Hemos estado ahí con nuestro Señor Jesús, nos indica aquí. Si comprendemos, aquí nos está hablando también nuestro Señor Jesús, y nosotros hemos estado en Él, con Él, por una eternidad, por una eternidad. Es hermoso conocer al Señor, y hoy te invitamos para que tú también lo conozcas. Hoy es el día de salvación. Y decíamos que donde quiera que te encuentres, no importa dónde estés o lo que estés haciendo, acepta el mensaje de su palabra y ríndele tu vida hoy. Acepta que eres pecador en necesidad de un Salvador. Recibe ese regalo perfecto que Dios te ha mandado, o que nos mandó para todo el mundo, en el ara santa de la cruz, ese sacrificio perfecto que es nuestro Señor Jesús. Y la única forma de recibirlo es que hoy te arrepientas, es que hoy aceptes que eres pecador en necesidad de ayuda, de esa ayuda espiritual que solo Dios puede proveer, porque Él empieza primero por tu espíritu, por tu corazón, por dentro, de adentro hacia afuera. Empieza por tu espíritu, te sana espiritualmente para que tu envoltura sea sana. Porque el Señor nos indica, si nosotros seguimos el primer mandamiento, lo primero que es Él, lo segundo, el resto viene por añadidura. Y hoy el Señor te está hablando, está tocando a la puerta de tu corazón, como nos indica Revelación 3:20, y te está diciendo, si tú abres la puerta de tu corazón hoy y me permites entrar, cenaremos juntos. Y qué privilegio más grande de poder cenar en la misma mesa con nuestro Señor Jesús. Él hoy te está ofreciendo vida eterna. Él hoy te está implorando prácticamente. Él no tiene por qué implorarte, porque Él es Dios. Pero te ama tanto, le has costado tanto. Eres su creación perfecta. Y por ese amor que Él nos ha demostrado, que nos ha dado primero, muriendo por nosotros en la cruz, por ese amor regresemos a Él. Deja que ese amor que te está ofreciendo hoy toque tu corazón. Permite que ese amor que hoy te está ofreciendo a través de su palabra, a través de sus siervos que somos nosotros, a través de las vías de comunicación, de este medio de comunicación, de la tecnología, que son a través de los micrófonos de esta radio, que a través de las ondas
que se oyen, que a través de esas ondas que llevan nuestro mensaje, nuestra voz, la palabra de Dios, y que pueden escucharse en los 4 ámbitos de la tierra, que este mensaje sea de beneficio y de bendición para el que nos está escuchando, para ti, tú que nos estás escuchando, y seas hoy recibiendo el mensaje que es la palabra de Dios, que es el verbo, y el verbo es el mismo Dios. Amén. Recíbelo hoy porque no te arrepentirás. Cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea la prueba por la que estás pasando, porque todos tenemos un problema. Todos pasamos. Desde que el pecado entró al mundo hay odio, muerte, hay sufrimiento. Y todo humano tiene algo que platicar. Amén. Algo, y no es positivo, es negativo la mayoría de las cosas. Y negativo es sufrimiento, dolor, amargura. No hay felicidad, no hay gozo. Si continuamos y seguimos moviéndonos, aún así el que no cree en Dios es porque Dios está en control de todo. De todo. Y por ese amor incondicional con el que hizo la creación, como nos indica Proverbios que acabamos de leer, 8:22, el planeta sigue girando, sigue moviéndose por su gracia y por su amor. Sigue el sol saliendo para todos y Él sigue haciendo nubes y Él sigue proveyendo la lluvia para que las plantas del campo crezcan y enverdezcan año tras año, estación tras estación. Vemos cómo se seca usualmente la mayoría en invierno, pero en primavera enverdece todo. Y si se ha dado cuenta, la primavera está relacionado con la fecha en la cual nuestro Señor muere en la cruz y vuelve a darnos vida. Es una primavera. Sí, porque y todo árbol produce el oxígeno que ocupamos nosotros. Y en esos días que Él muere en la cruz, es prácticamente la primavera, cuando todo está floreando hermoso, cuando vemos las primeras flores que brotan de los rosales de toda planta. Y en esa temporada es cuando nuestro Señor muere en la cruz y nos indica cómo muere por nosotros en la cruz para darnos vida, para rejuvenecer todo, podríamos decir, para que todo floree, una vida en abundancia. Y solamente es una pequeña señal de lo que vamos a ver en ese reino venidero, en ese paraíso que nos ofrece, donde no hay dolor ya, donde no hay sufrimiento, donde Él estará reinando, habrá justicia y será perfección todo. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con Galatas 5:16, donde nos indica la palabra de Dios: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Comprendamos aquí algo importante, aunque hemos leído muchas veces este pasaje, mi hermano. Dice: vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. No dice vivan por el Espíritu y no van a tener o a sentir los deseos de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, aunque nosotros ya caminamos en el Espíritu, estamos todavía en este cuerpo, el cual todavía siente y tiene esos deseos de la naturaleza pecaminosa. Pero la palabra dice que si vivimos conforme el Espíritu, no seguiremos ya esos deseos de la naturaleza pecaminosa. Dice, vivan por el Espíritu y no tienen que obedecer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza pecaminosa, verso 17, desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella,
Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. La naturaleza pecaminosa es nuestro cuerpo que ha sido o fue contaminado por el pecado, así como nos indica Romanos 5:12, que lo leímos o lo hemos estado leyendo estas últimas 3-4 semanas, mi hermano. Lo leímos, ¿verdad? Sí. ¿Lo tiene usted ahí para recordarlo? Amén. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Así que nuestra naturaleza pecaminosa es nuestro cuerpo que ha sido o fue contaminado por el pecado, así como nos indicó Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio de el pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos indica Romanos 3:23, y lo estudiamos hace algunas semanas. Decíamos que nuestra naturaleza pecaminosa es nuestro cuerpo que fue contaminado por el pecado, lo cual Pablo le llama en Romanos 7, este cuerpo de muerte. Y podemos leer Romanos 7, verso 5, capítulo 7, versículo 5, mi hermano. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Amén. En su versión es Reina Valera, otra vez, repito, yo tengo nueva versión internacional, y dice, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, que es lo mismo, las malas pasiones de la ley nos despertaba, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto, ¿para qué? Para muerte. Para muerte. Por eso Pablo le llama este cuerpo de muerte. La Biblia le llama propensión, que estamos propensos al pecado porque el pecado reside en esta estructura física que es nuestro cuerpo. Pero si nos guía el Espíritu, no estamos o no están bajo la ley. Condenación. Voy a explicar un poquito sobre la ley porque muchos no entienden qué es la ley. Si tratamos de vivir nuestra vida bajo la ley, esto es, tratando de seguir las reglas de la ley, vamos a vivir una vida mucho más difícil de la que estamos viviendo. No porque las reglas de la ley no sean buenas, obviamente son buenas porque vienen de Dios. Pero si leemos Romanos 7:9, dice: Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Amén. 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Y el 11? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Romanos 7:9 dice en nueva versión internacional: en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Donde no hay ley, no hay pecado, obviamente. Si hemos leído un pasaje, creo que segunda de Pedro 17, 18 o primera, donde después de que nuestro Señor Jesús muere, en esos 3 días que permanece en la tumba, nos indica a dónde va nuestro Señor Jesús. ¿Sí recuerdan ese pasaje, mi hermano? ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Dónde está escrito? Segunda de Pedro me parece que es 5:18, me parece, mi hermano. Donde no hay ley, decíamos, no hay pecado, porque la gente desconoce que sus acciones son pecaminosas, a menos que la ley las prohíba. La ley de Dios logra que la gente descubra que es pecadora y que está condenada a morir, pero no ofrece ayuda. El pecado es real y peligroso. Imagínense un día soleado como hoy. Vamos a tener un día soleado hoy, me parece, ¿verdad, mi hermano? Imagínense un día soleado como hoy en la playa,
donde ustedes acaban de zambullirse o donde acabamos de zambullirnos en el agua y de pronto descubren un cartel o un cartelón a la orilla que dice prohibido nadar, hay tiburones. Correcto. Ese día se arruina por ese cartelón y llegamos al grado de molestarnos y culpar a la persona que lo puso. La ley es como ese cartel, es esencial y le agradecemos, pero no nos libra de los tiburones. No, vamos a estar en la lucha. La ley engaña a la gente por usarla mal, porque no saben usarla. La ley era santa y expresaba la naturaleza y voluntad de Dios. Eva se encontró con la serpiente en el huerto del Edén, como lo leemos en Génesis 3 del 1 al 5. La serpiente se burló de ella, logrando que apartara su vista de la libertad que Dios le dio y la pusiera en la restricción que le había puesto. Lo leemos en Génesis 3 del 1 al 5, mi hermano. Pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Amén. La serpiente se burló de ella, logrando que apartara su vista del único mandamiento que Dios le había dado, de la libertad que Dios le dio, y la pusiera en la restricción que le había puesto. Desde entonces somos rebeldes. El pecado nos atrae precisamente porque Dios nos dice que es malo. En lugar de prestar atención a sus advertencias, las usamos como una lista de mandados. Cuando nos sintamos tentados al rebelarnos, necesitamos contemplar la ley desde una perspectiva a la luz de la gracia y la misericordia de Dios. Si nos concentramos en su gran amor por nosotros, comprenderemos que nos restringe en acciones y actitudes que al final causan daño. El Señor nos dice: no hagas eso, no pases por ahí porque vas a sufrir, vas a padecer, puedes encontrar hasta la muerte. El Señor nos prohíbe hacer esas cosas para nuestro propio beneficio, no porque el Señor sea egoísta, porque Él es bueno, porque Él nos ama, es perfecto. Amén. Romanos 7 del 15 al 20 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, que habita, que reside en nosotros. Romanos 7, 15 al 20, en Nueva Versión Internacional, voy a repetirlo: no entiendo lo que me pasa, dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. eso hago. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. Pero si nos guía el Espíritu, no estamos bajo la ley. Si el Espíritu domina, no tenemos que estar bajo esta lista para operar.
¿Por qué? Porque el Espíritu provee la fuerza para continuar hacia adelante en nuestra vida cristiana, jalándonos, guiándonos, gobernándonos. Él es el que hace posible que lleguemos a nuestro destino final. Caminar en el Espíritu es, número 1, descubrir el punto de vista de Dios. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? 2, tomar la decisión de responder como Cristo. Vivir una vida En santidad. como Cristo. Y 3, llamar al Espíritu Santo para que nos autorice, nos apruebe la decisión que vamos a tomar conforme nuestro descubrimiento al caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu significa que no estamos bajo ningún código legal de operación. ¿Por qué? Porque Dios lleva a cabo la ley por nosotros y nos da una oportunidad más en una ley más alta. En una ley más alta, la ley esa es la ley del Espíritu. Como nos indica Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Gloria a Dios, porque es bueno, porque es el único Dios. Trato yo de evitar siempre de agregarle o de decir es un Dios, no, porque no hay varios. Bueno, si nos adentramos en la idolatría que vamos a leer en un momento, sí hay varios dioses. Podemos tener varios dioses, esos sí son pero el Dios que proclamamos nosotros es único, Amén. verdadero, poderoso, misericordioso, bondadoso, excelso, soberano, es justo, perfectísimo y santo. Amén. Él es el único Dios al que toda la creación como deber supremo deben de alabarlo todos los días. Todos los días. Romanos 8, del 1 al 2, voy a repetirlo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado de la muerte. Entonces, vemos aquí cómo la ley del Espíritu es más alta que la ley del pecado, que nos muestra el pecado, cómo somos de malos, tan malos. Antes de leer Galatas 5:19, estamos ya en el 19, mi hermano. 5, 19, 20 y 21, donde vamos a ver una lista de obras de la naturaleza pecaminosa. Quiero compartir primero con todos que estas 3 citas, que es 19, 20 y 21, se dividen en 3 categorías. Y estas categorías, la primera es sexual, la segunda es supersticiosa y la tercera es social. Galatas 5:19, lo vamos a leer rapidito porque tenemos escasos 5 minutos. En 5:19, ¿qué dice mi hermano? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. 20 y 21. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes acerca de estas, las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. No heredarán el La palabra nos está indicando. Entonces, el que vive conforme estas 3 citas, que solamente es un anticipo, hay más que eso todavía, están bajo la condenación de la ley de Dios. Amén. Pero si vivimos conforme el Espíritu, es una ley más alta todavía, donde Dios nos da otra oportunidad
que nos lleva a la vida eterna. Que nos lleva a la vida eterna. Y eso lo podemos leer en Galatas 5:22, que dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gloria a Dios. How are we doing, Joel, in time? Is it time to play some music? Please, can you play some music and we're going to just say goodbye and thank 2 minutes? Yeah, it's good. Thank you, Joel. Mi hermanito, nos vamos a despedir de la hora agape, la hora del amor. Tenemos escasos 2 minutos. Por favor, mi hermano, despídase. Pues gracias a Dios, hermano, por un día más de vida que Dios nos ha permitido estar aquí. Y pues sabemos que el pecado ciega, el pecado oprime, pero Dios quiere darte la luz, Dios quiere abrirte los ojos y Dios quiere hacerte libre. Amén. Amén. Adam, thank you, Adam, for being here today with us en la hora agape, la hora del amor. Just want to say goodbye to everyone and los esperamos para que el próximo domingo a las 6 de la mañana estaremos aquí presente en la hora agape, la hora del amor. Yo soy Pino Pérez y mi copiloto Alan Perez. Les decimos buenos días, bendiciones, hasta la próxima. Primero Dios. Trying to find a way, it's a brand new day, can't seem to leave behind. Got this age-old dream and a lifelong scheme. You're on board KCAA's Inland Talk Express. KCAA, Loma Linda, 1050 AM, the station that leaves no listener behind. From the KCAA Weather Center, I'm Staff Hydrologist Jim Rinaldi. For this morning, a clear sky, sunshine and breezy today with a high of 88 degrees. Partly cloudy tonight with areas of fog forming, low 54. Patchy fog to start today's Sunday, otherwise sunshine and breezy, the high 82. Morning fog Monday, otherwise a mostly sunny day with a high of 76. We'll have low clouds and fog Tuesday morning, otherwise it's going to turn out mostly sunny, high 74. Sunshine Wednesday, high 72. That's your weather forecast for this hour from the station that leaves no listener behind. NBC News Radio, AM 1050 KCAA. President Obama recently declared, "We've got to make sure we're writing the rules so that we've got a level playing field." Wow, so much "we" in only one sentence. He was talking about his Trans-Pacific Partnership, but who exactly is we? Not you and me. TPP is yet another global trade scam that'll ship even more of our middle-class jobs to places like Vietnam with its 53 cents an hour wage base. It'll let Big Pharma extend its worldwide price gouging of consumers. It'll encourage more environmentally